A la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es domingo, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, la Mitra, a Baal. La marca de la bestia es el domingo. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado, verdadero día del Señor, queridos amigos. Eso es lo que escrito está en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17. Sábado es el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. El único Dios vivo y eterno es al que hay que adorar, nos dice el Señor, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como escrito está en Isaías 63, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. El domingo, queridos amigos, es el día falso. Fue impuesto por el papado en el año 538 y ratificado por la ley eclesiástica, queridos amigos, de Orleans, Francia, en el año 538. Eso es lo que nos dice la historia y eso es lo que nos confirma la Biblia cuando nos dice que la ley de Dios es eterna. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, queridos amigos, dice así. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque, dice el Señor, ¿por qué? ¿Por qué guardarlo? ¿Por qué adorarlo a él en su día? ¿Por qué él dice que es el séptimo día y no cualquier día? Dice,
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios bendijo el sábado, lo llenó de sus bendiciones y lo santificó, es decir, lo apartó de entre los otros demás días. El Señor nos dice amorosamente a la humanidad: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiese, que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Es lo que nos dice el Señor. Mire, el secreto de la felicidad y de la paz está en ¿qué? En obedecer los mandamientos de Dios, como Él lo dice con admiración. Oh, quien tuviera que tuviesen tal corazón que me temiesen y que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a su prole, a sus descendientes, les fuese bien para siempre. Pero la gente prefiere escoger, queridos amigos, la rebelión, las tradiciones, los engaños, las mentiras, antes que aceptar la verdad y la salvación de Dios. Veníamos hablando, queridos amigos, de temas trascendentales, porque Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, queridos amigos. En procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, queridos amigos, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, como aparecerá ahí en el scroll, queridos amigos, que todos nuestros materiales son totalmente gratis. Eso es así como nos lo dice el Señor en su revelación, que no conoce la verdad, compra la verdad y no la vendas, dice el Señor. Así que venimos hablando entonces ayer de que la gente está más preocupada por las profecías y por los eventos y por las cosas físicas y materiales que la Biblia dice: terremotos, que inundaciones, que desastres, que caos, que toda clase de desastres y tragedias, y a eso le llaman apocalipsis. Cuando quieren hablar de una tragedia, eso fue apocalíptico, pero apocalipsis no quiere decir tragedia, apocalipsis no quiere decir desastre, queridos amigos. Apocalipsis quiere decir es revelación, y revelación es apocalipsis en sí, la palabra quiere decir quitar el velo, quiere decir todo está mostrado para el que quiera conocer y verlo. Es Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es ningún libro de tragedias, de desastres ni de estas cosas, es un libro de victoria, es un libro que nos muestra el amor de Dios, es un libro que nos muestra a nosotros la manera como Dios está manejando la cuestión del pecado y los enemigos de Dios y el diablo y sus secuaces, para de esa manera terminarlo. Pero el fin del Apocalipsis, al final del Apocalipsis, vemos es el triunfo de la verdad, el triunfo, la victoria, queridos amigos, del poder de Dios y de la fe de los mártires de Dios y de los fieles a Dios sobre el diablo y sus demonios y sobre sus instrumentos y sobre sus agentes en esta tierra. Así que una de las profecías, hablábamos nosotros, es dentro del plan de salvación que dice el Señor, es que se purificaría el santuario. Es decir, el santuario en el cielo, ustedes pueden, bueno, y en el cielo, ¿qué es lo que puede estar sucio en el cielo? ¿Puede haber algo sucio en el cielo cuando la Biblia? Queridos amigos, la Biblia nos dice que nuestros pecados son remitidos al cielo, que nuestros pecados, cuando nosotros los confesamos, van es al cielo. No dice el Señor que iban a la oreja del sacerdote allá en Israel, o el sumo sacerdote, y que él le decía
al pecador, yo te absuelvo, yo te perdono tus pecados. No, como hace el sistema romano papal, no, queridos amigos, como era allá, es igual acá. La Escritura nos dice que el pecador confesaba sus pecados sobre la cabeza del corderito que simbolizaba a Cristo, y que el mismo pecador era el que le pegaba la cuchillada aquí para degollarlo, y eso era para enseñarle, queridos amigos, al pecador esa cosa horrible, para llenarlo de pánico y de terror, de que el pecado era una cosa horrible y aborrecible a los ojos de Dios. Pero, queridos amigos, ese era el método que el Señor usó para enseñarnos a nosotros. ¿Confesar los pecados a quién? Al Cordero. Así que ahora nuestros pecados van y deben y son y deberían ser confesados directamente ¿a quién? A Dios, queridos amigos, a Jesús. Él es el verdadero portador de nuestros pecados. No es la oreja del sacerdote, no es al cura, no es al pastor, no es al obispo, al cardenal o al papa al que hay que confesarle los pecados. No, queridos amigos, eso es una abominación. El sacerdote, el cura, el obispo y el papa lo único que hacen es hacerse cómplices de todo lo que le digan aquí, hacerse ellos partícipes de todos esos pecados, de todas esas maldades y de todas esas iniquidades. Y ellos dicen que no pueden decir nada porque el secreto de la confesión, ¿cuál secreto? Cuando con la confesión fue que mataron, y con el cuento de la confesión fue que se enriquecieron, y con el cuento de la confesión fue que hicieron una cantidad de inmundicia del sistema romano papal durante toda su hegemonía. Usaron el confesionario, queridos amigos, también para violar niños, para violar mujeres, para hacer cualquier cantidad de inmundicia y de inmoralidades. Eso escrito está, eso no lo digo yo, eso está en la historia, y eso lo dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que el Señor nos dice, aquí dice que hay que confesar los pecados ¿a quién? A Dios. Es una profecía que dijo Daniel 8:14, que hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario sería purificado. Está siendo purificado el santuario, y eso es la profecía que se cumplió, que esa obra se iba a hacer, y que eso es lo que está haciendo Jesús. Por eso dice el Señor que cuando eso empezase a conocerse y cuando eso saliera a la luz, no porque no se conociera ni porque hubiera salido a la luz, sino porque el papado escondió la Biblia, el papado persiguió la Biblia, el papado quemó la Biblia, el papado ocultaba la Biblia a la gente, el papado le prohibía a la gente leer la Biblia, el papado amenazaba al que leía la Biblia, el papado quemaba al que tenía una Biblia y a su poseedor. Queridos amigos, esa es la historia que no nos han querido contar y siempre nos han querido ocultar. Entonces nos dice el Señor que nosotros debemos de confesar nuestros pecados es a Él, porque a Él es al que ofendemos cuando traspasamos la ley, no al sacerdote, al cura o al pastor. No es a ningún hombre el que nosotros ofendemos, sino a Dios, transgrediendo su ley, queridos amigos. Y oiga lo que nos dice el Señor. El Espíritu Santo nos dice que el hecho de que la iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los papistas a sentirse libres para pecar. Ellos pecan, como dice el dicho, y al alcalde ¿quién los ronda? Ellos se sienten libres de pecar porque si ellos son los que tienen el poder y la autoridad según ellos, según su arrogancia y según su soberbia de que ellos son los que perdonan los pecados, ¿y los pecados de ellos qué pasa? No pasa nada. Como ustedes ven que no hay poder ni civil ni religioso que haga nada porque esos hombres paguen, pero dice el Señor que no siempre se van a burlar de Dios ni siempre van a jugar con el Señor. Dice que el hecho de que la iglesia asevere tener el derecho de perdonar pecados induce a los papistas a sentirse libres para pecar, y el mandamiento de la confesión, sin la cual ella no otorga su perdón, tiende además a dar bríos al mal. Dice, el que se arrodilla ante un hombre caído y le expone en la confesión los pensamientos y deseos secretos de su corazón, rebaja su dignidad y degrada todos los nobles instintos de su alma, al descubrir los pecados de su alma a un sacerdote mortal, desviado y pecador, y demasiado a menudo corrompido por el vino y la impureza, por lo que hace y por lo que dice. El hombre rebaja el nivel de su carácter y consecuentemente se corrompe. La idea que tenía de Dios resulta envilecida a semejanza de la humanidad caída, pues el sacerdote hace el papel de representante de Dios. Dice, oiga, esta confesión degradante de hombre a hombre es la fuente
secreta de la cual ha brotado gran parte del mal que está corrompiendo al mundo y lo está preparando para la destrucción final, queridos amigos. Es terrible, tremendo. Entonces, como hablábamos, tenemos un solo mediador, Jesucristo, hombre. Solo hay un nombre dado debajo del cielo a los hombres para ser salvo. Jesucristo, hombre. Todo lo demás sobra, queridos amigos. Todo lo demás es basura para la mente y estiércol para el espíritu. Santos, santas, vírgenes, papas santos, muñecos, muñecas, todas esas cosas. Queridos amigos, eso es idolatría. El papado quitó el segundo mandamiento para imponerle al mundo toda la idolatría del paganismo. Todo eso lo trajo del paganismo y prostituyó al mundo. Entonces, lo que quiere el Señor ahora es que volvamos a ¿quién? Que volvamos a Jesús, que Él es el Salvador. El Papa y sus sacerdotes no salvan, no tienen ni poder ni autoridad para perdonar. Los pastores y las pastoras y los ungidos y los reverendos no tienen poder de salvar y perdonar e interceder. Nada pueden hacer por nadie. Es Cristo el único Salvador. María que las 10.000 vírgenes que interceden por nosotros, falso de toda falsedad. María está en el polvo de la tierra, queridos amigos. Ella misma dice que necesitaba de un ¿qué? Necesitaba de un Salvador, como escrito está en el libro de Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 47 dice María, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella estaba ansiosa y necesitada ¿de qué? De un Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. No dice ella, mi hijo se regocija en mí, que soy la madre de Dios. No, queridos amigos. Dice ella que ella necesitaba ¿qué? Que ella era una pecadora, que ella necesitaba ¿qué? Necesitaba de un Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mire cómo dice María, ha mirado la bajeza de su sierva. Ella no se creía ni fue ni tampoco fue establecida como madre de Dios, como dice que el sistema romano papal, que puede más María que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos, y que con todos sus millones de ángeles. Puro engaño, pura mentira satánica, queridos amigos. ¿Y qué dice más María? Dice, pues he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, no inmaculada, sino feliz, dichosa, por el privilegio que Dios le dio, queridos amigos. Así que el Señor nos dice que tenemos que volver y mirar a ¿quién? Es mirar a Cristo. Esta es la hora de volvernos a Cristo, de dejar al hombre de lado, como dice el Señor aquí en su palabra, en el capítulo 3 del libro de Isaías, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, y ahí termina todo. O como escrito está en el Salmo 146, versículo 3 y 4, oiga lo que dice, no confíes en los príncipes. ¿No confíes en quién? En los políticos. No confíes en los políticos, ni en hijo de hombre. ¿En hijo de qué? De hombre. ¿Qué es el Papa? Un hijo de hombre. ¿Qué es un político? Un hijo de hombre. ¿Qué es un hombre? Un hijo de hombre, queridos amigos. No confíes en ningún hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿No hay qué? No hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. ¿A dónde vuelve? A la tierra. No dice que se va al cielo, no dice que se va al infierno, no dice que se va al purgatorio. Vuelve a la tierra porque somos tierra, somos polvo. Vuelve a la tierra. Dice, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Odio, amor, memoria, todo quedó en el olvido. ¿Devuelve qué? Polvo. ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección. Eventos, queridos amigos. El mundo está mirando esos eventos, que inundaciones, que desastres, que terremotos. Eso es lo que la gente que Cristo viene, queridos amigos. El Señor Jesucristo viene, y hay profecías visibles y materiales y físicas, pero hay otras profecías como las que estamos hablando que están allí latentes, queridos amigos, y son espirituales, como esto, de que Cristo es el único Salvador, que hay un trabajo que Él está haciendo por ti y por mí, que Él viene que Cristo viene y el mundo ignora todo acerca de su perdón, del borramiento de sus pecados. Como dice Miqueas, que Él es el que puede perdonar los pecados y hacerlos olvidados, echarlos en el fondo de la mar y nunca más acordarse de ellos. Ningún hombre tiene poder para perdonar, queridos amigos, es lo único. Y cuando usted le confiesa a los hombres, lo está haciendo es cómplice, lo está haciendo es partícipe de sus crímenes y de sus delitos. Así que el Señor nos dice que el Señor nos dice que
Los eventos que siguen ahora, queridos amigos, son las leyes dominicales. Eso es lo que estamos esperando. Que se cumpla y que se va a cumplir, porque eso escrito está. Las leyes dominicales vienen, queridos amigos, ya están cocinadas, lo único que falta es servirlas al mundo, y eso es lo que vemos. No que no vayan a haber más desastres, sí, el Señor nos dice que los desastres irán menudeando cada vez más, y escrito está. El Señor nos dice, oigan, nos dice, hablándonos de los desastres, dice que Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades y populosas serán reducidas a ruinas y desolación. No es Dios el que hace esos terremotos, no es el Dios el que produce esos desastres. Dice que el diablo tiene bien estudiados los laboratorios de la naturaleza. Él sabe cómo provocar un terremoto, él sabe cómo provocar también un tsunami, él sabe cómo producir una tempestad, el diablo lo sabe, queridos amigos, y eso es lo que vemos nosotros en el caso de Job. Dice que Job, el Señor le permitió al diablo que tocara a Job, que obrara contra Job un momento, y dice que en un momento le quitó todo: casa, le mató los hijos, le mató la esposa, le mató los hijos, le mató el ganado, le mató los siervos, le mató todo en un minuto. Que Dios dice que si Dios le permitiera a Satanás obrar en un minuto, a sus anchas, convertiría todo el mundo en ruinas, queridos amigos, porque tiene ese poder. Así que nos dice aquí que ahora mismo está obrando Satanás. Dice, ejerce su poder en todos los lugares, bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, ¿no? Como que queman los bosques, cualquier cantidad de miles de hectáreas, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias o tsunamis, en los terremotos, destruye las mieses casi maduras, y a ellos siguen la hambruna y la angustia, propaga por el aire emanaciones venenosas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más, y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Esas son profecías que ya estamos viendo y que se están cumpliendo, queridos amigos, y que el diablo, el Señor permite que el diablo actúe para producir eso. Entonces, ¿vienen qué? Vienen las leyes dominicales, queridos amigos. ¿Y qué son las leyes dominicales? Pues las leyes dominicales, nos dice el Señor, ¿por qué se van a dar esas leyes dominicales? ¿Por qué se van a imponer esas leyes dominicales? ¿Quién las va a imponer, queridos amigos? Pues sencillamente estamos viendo que el conflicto aquí en esta tierra y en este mundo es por la adoración. Aquí no se está peleando ni petróleo, ni se está peleando agua. Aquí se está peleando, queridos amigos, es el conflicto entre Cristo y Satanás por la adoración. No se olviden, queridos amigos, que al mismísimo Cristo el diablo le ofreció los tesoros y las riquezas de este mundo, y a todos sus súbditos, a todo el mundo, a todos los habitantes de esta tierra, como el botín, a entregárselo si postrado lo adoraba. Así de cínico y así de descarado fue Satanás, que se le presentó a Jesús allá en el desierto de las tentaciones para hacerle ese negocio, y de paso te vas a ahorrar la matada que te van a dar por venir a redimir a estos que son mis súbditos ahora. Eso es lo que nos dice la Escritura, queridos amigos. Así que el conflicto en esta tierra es por la adoración, y el diablo se hace adorar por las buenas o por las malas, a la fuerza o a la fuerza. Dios no. Dios quiere que nosotros, como seres y entes morales, creados a su imagen y semejanza, libre albedrío, con la libertad de conciencia, con la libertad de decidir y hacer por nosotros mismos, queridos amigos, el Señor nos dice que Él quiere es que lo elijamos a Él por sus méritos y por lo que Él ha hecho, hace y hará por nosotros. El diablo usa el poder que compulsorio. Y oiga lo que nos dice aquí la Escritura: en el homenaje al papado, que es el que se quiere hacer adorar. No se olviden que el papado reclama adoración, el papado reclama que le besen la mano, el papado reclamó, ya dejaron de besarle el pie, el zapato, pero así era antes. Los reyes tenían que ir a besarle el zapato, los príncipes tenían que arrodillarse y besarle
el pie al Papa, queridos amigos. Ahora se quedaron solo besándole la mano, pero antes era así. Es el homenaje, queridos amigos. Y el Señor nos ha dicho en su palabra que adorando al Papa se está adorando es a Satanás. Eso escrito está ya en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo capítulo 13, versículo 2, nos dice, el 4 dice, y adoraron al dragón. Oiga, ¿quién adoraron? Al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Oiga, adorando a la bestia se adora al dragón, y adorando al dragón se adora a la bestia. Y nos sigue diciendo el Señor en el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue matado por la redención de la humanidad. ¿Quiénes son, queridos amigos, los que adoran al sistema romano papal? Los que no están escritos en el libro de la vida, porque los que están escritos en el libro de la vida no lo adoran a él, adoran es a quién, a su creador y redentor y al hacedor de todo lo que sí existe en esta tierra, a Cristo. No se olviden, reclaman que adoración. El diablo a través de su representante ha reclamado a través de toda su historia es adoración. El Papa quiere ser que adorado, el papado quiere ser que lo adoren a él, que le digan que él es Dios mismo en esta tierra, y por eso el conflicto que venimos, y ese es lo que nos dice el Espíritu Santo aquí. Dice, en el homenaje al papado, en el homenaje, la exaltación y la adoración al papado, Estados Unidos no estará solo. Ya nos dijo la Escritura y la profecía, como lo estudiamos, que los Estados Unidos son los que van a ensalzar. El protestantismo apóstata de los Estados Unidos es el que va a ensalzar a quién, al papado. Va a ponerlo a que el mundo que lo adore. Eso también lo estudiamos y escrito está ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 12, dice, hablándonos de Estados Unidos, y ejerce toda autoridad de la primera bestia, es decir, el papado, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, es decir, al sistema romano papal que se le sanó su herida en el año de 1929, cuando se le dio eso que se conoce como el Estado Ciudad de Vaticano, y ahí se sentó entonces él como rey y soberano del mundo, con reconocimiento diplomático y político de todo el mundo ante las Naciones Unidas y ante todos los sistemas de las naciones. Ese es lo que nos dice aquí, que en el homenaje al papado de Estados Unidos no estará solo. Dice, la influencia de Roma papal en los países que una vez reconocieron su dominio está lejos de estar destruida. Eso está intacto, queridos amigos. Todo eso está intacto. Dice, en el último conflicto, el sábado será el punto especialmente controvertido en toda la cristiandad. Los gobernantes seculares y dirigentes religiosos se unirán para imponer la observancia del domingo, y al fracasar medidas más benignas, se promulgarán leyes sumamente opresivas, queridos amigos. Primero por las buenas y después por las malas. Primero un decreto para imponer leyes dominicales en el mundo, y después un decreto de muerte para exterminar a todos los que no se sometan. Ese es el plan de Dios, porque entonces ahí es cuando Dios va a intervenir. Cuando se dé el decreto de muerte es cuando Dios va a intervenir, cuando ya se quiera matar a los que quieren ser fieles a Él, porque ya les dije ayer, el diablo lo que quiere es borrar de la tierra todo lo que tenga que ver con Dios. El plan de Satanás es que la Biblia sea raída de la faz de la tierra, que no quede conocimiento alguno de Dios, que no quede ningún testigo de las cosas de Dios, que no quede ningún fiel a Dios en esta tierra, que todos los que aman y adoran a Dios sean borrados de este mundo y de esta tierra. Ese es el plan del diablo, y para eso ha trabajado el sistema romano papal, y para eso ha trabajado el espiritismo, para que se borre el conocimiento de quién, de Dios. Usan la Biblia. El papado usa la Biblia porque no le queda otra alternativa, pero cuando tuvo el poder religioso en una mano y el poder civil en otra,
¿hizo qué? Lo que hizo fue perseguir la Biblia, quemar la Biblia, perseguir a los lectores de la Biblia, quemar la Biblia y a su poseedor. Y odia la Biblia, el papado odia la Biblia, queridos amigos. El Papa no ama la Biblia. El sistema romano papal no desea que la gente lea la Biblia. Ellos odian la Biblia, la odian, queridos amigos, porque si la gente la leyera, si la gente lee la Biblia, ellos quedan desenmascarados y quedan, queridos amigos, expuestos como agentes y representantes verdaderos de Satanás. El Papa nunca le va a leer la Biblia a la gente de su balcón, nunca va a salir a decirle, así ha dicho el Señor, nunca va a salir a decirle a la gente, yo no soy ningún representante de Dios en esta tierra, yo no soy nadie en este mundo, yo soy un impostor porque escrito está. Nunca lo van a oír, nunca van a ustedes a oír que el Papa abra la Biblia para decir lo que dice el Señor relativo a la salvación y a la eternidad, que el único que perdona es Dios, que el único que tiene poder para salvar es Dios. Nunca van a oír ustedes eso. Por eso el Señor nos dice aquí que los gobernantes seculares, los políticos de este mundo y los dirigentes religiosos se unirán para imponer la observancia del domingo. Leyes sumamente opresivas, dice, se insistirá en que no se debe tolerar a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y de la ley del país. Oigan eso tan tremendo. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en el nuevo seguirán una conducta similar hacia los que honran los preceptos divinos, los que guardan los mandamientos de Dios, los mandamientos que están aquí en la Biblia, en Éxodo 20, 3 al 17, esos serán declarados terroristas, extremistas, esos serán declarados disidentes, esos serán declarados, queridos amigos, terroristas religiosos, esos serán declarados enemigos número 1 de las naciones. Así, eso ya ocurrió, eso igual que a Jesús, así como se declaró a Jesús enemigo número 1 de la nación de Israel, y así como se lo persiguió y se lo mató como a un criminal, porque el mundo no vio a Cristo allá en la cruz como el Redentor y el Salvador del mundo, sino que lo pusieron en medio de los 10 ladrones, porque era el más importante criminal que estaban poniendo allí. Así será ahora, la historia se repetirá, queridos amigos. El así llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres investidos de autoridad promulgarán leyes para dominar las conciencias, a ejemplo del papado. Babilonia hará beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Toda nación estará implicada. Eso es lo que nos dice. Mire, profecías como esta, la gente no las conoce, la iglesia no las predica. El papado, ¿cuándo habla el papado de esto? El papado, ¿cuándo dice que el domingo lo trajo del paganismo? ¿Cuándo le habla a la gente de que el verdadero día del Señor es el sábado y que Él fue el que hizo ese adulterio? Él lo dice, queridos amigos, Él lo dice, porque no puede contradecir la Biblia, porque la palabra es de Dios, y lo que es de Dios Él lo cuida, así de simple y de sencillo. Entonces dice que al final de la lucha toda la cristiandad quedará dividida en 2 grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca de la bestia, es decir, aceptan guardar el domingo, porque la marca del papado es el domingo, la marca de la bestia es el domingo, y la marca de Dios, el sello de Dios, es el sábado, como escrito está allá en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, versículo 20. Oiga como dice el Señor en el versículo 19 de Ezequiel capítulo 20: yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Quién está hablando aquí? Jehová, Dios, queridos amigos. Yo soy el Eterno. Yo, Jehová vuestro Dios, yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Santificad mis días sábado y sean por señal. El sábado es la señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El sábado es la señal, la marca, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno entre Él y los que son de Él. Todo el que quiera ser de Dios necesariamente tiene que guardar su sábado, porque dice el Señor que sean por señal. Ese es el santo y seña, esa es la marca, queridos amigos, entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro
Dios. El sábado es el día, el guardar el sábado nos identifica, nos hace a nosotros distintivos entre los pueblos que guardan y adoran a los ídolos, al sol, a la luna y a las estrellas. A esos se adoraba en el domingo, queridos amigos, y se sigue haciendo el culto el domingo, porque ustedes ven cómo los protestantes se van el domingo a brincar allá, a alabar y a enrumbarse en el nombre de Jesús, pero en realidad están adorando ¿a quién? Están adorando al sol, están adorando al Papa y están adorando a Satanás. Y el sistema romano papal le impuso a la gente oír misa entera todos los domingos para llevarlo a adorar ¿a quién? A su Dios. ¿Cuál es su Dios? Baal, Mitra, el que trajo de allá de Roma, queridos amigos, para que adoren ¿a quién? Al diablo. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, queridos amigos. Por eso es que el Señor Jesús, hablando de todo eso que estaría ocurriendo, porque ya en las iglesias del sistema romano papal también están haciendo milagros, eso es lo que llaman iglesias católicas carismáticas, porque ellos no se pueden quedar atrás, la gente se les va a salir porque va a ir para allá, para esos antros, para esos prostíbulos, como lo llama el Señor, donde se están haciendo milagros y en donde la gente quiere acción, show, quiere ver estas cosas. El Señor los vio haciendo todo esto y por eso oiga lo que nos dice aquí el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en mi reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que solo los que hagan la voluntad, los que obedezcan los mandamientos de Dios, esos son los verdaderos súbditos del reino, que heredarán el reino de los cielos. Y oiga lo que dice Jesús: muchos me dirán en aquel día, del sistema romano papal, del protestantismo, de allá, de los que adoran a Inti Raimi, las fiestas de Inti Raimi y las fiestas del dios Sol en la China, en la India y allá en el África. Muchos me dirán del papado y del protestantismo en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, eso es lo que van a decirle a Jesús: bueno, Señor, no, en tu nombre no hicimos milagros, no fue en tu nombre que echamos demonios usted. Y oiga lo que les va a decir el Señor Jesús: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca estuve metido en sus rumbas, yo nunca estuve en cultos al sol ni a Satanás, yo nunca me metía en esos prostíbulos, yo nunca estuve allá, yo no los conozco a ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. Estos hacedores de maldad, la palabra hacedores de maldad en el original griego es la palabra anomían, que quiere decir los que quieren estar sin ley. Mire lo sencillo y lo elemental que es entender la Biblia. Hacedor, todo hacedor de maldad es uno que anda en rebelión. Hacedor de maldad es el que anda en pecado. Hacedor de maldad es el que anda en crímenes. Hacedor de maldad es el anomían, que quiere decir falto de leyes, desprecio a las leyes, injusticia, maldad, desorden, ilegalidad, criminalidad. No los conozco, criminales, no los conozco, los que quieren estar sin mi ley. Mire, y enrumbados en el nombre de quién? Del Señor. Las leyes que dominicales, queridos amigos, eso ya está cocinado, eso ya está frito. Desde el año 321 el papado le impuso las leyes dominicales al mundo. Y, queridos amigos, en los Estados Unidos las leyes dominicales ya fueron aprobadas también. No falta sino removerlas, o como dice, fírmese, publíquese y cúmplase. Es lo que falta, queridos amigos, y eso es lo que nos dice el Señor. Pero también nos dice el Señor que la gente no va, las leyes dominicales no se van a poner estando la gente en ignorancia. Por eso el Señor manda que se informe, el Señor manda que se proclame, que se publique el Evangelio, que se le dé la advertencia al mundo de lo que viene. Cada uno ya tomará su decisión. Escrito está. Oiga lo que dice el Señor aquí, en el espíritu de la profecía. Desde 1858 el Señor inspiró esto a Elena de White acerca de lo que vendría en esta tierra y en este mundo. Oiga lo que dice: pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Nadie va a sufrir la ira de Dios, queridos amigos.
sin que antes haya oído. Ya, el Espíritu Santo, yo lo que hago aquí es informar, no más, yo no hago más nada, no tengo ningún poder para convencer absolutamente a nadie. Yo quisiera tener el poder de convencimiento, pero en la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que convence. Él os convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Eso es así, queridos amigos. Entonces dice el Señor que la decisión es suya y es mía. Dice, hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Mucha gente del sistema romano papal, que yo les llevo estudios, que les llevo literatura, dice, pero y luego el día del Señor y el día de culto a Dios no es el domingo. ¿Cómo así que usted ha leído la Biblia? ¿Usted ha leído en su Biblia que el domingo es el día del Señor? No, yo nunca lo he leído en la Biblia, sino que por tradición, eso ha sido la tradición. Tradición. ¿Qué es tradición? Tradición quiere decir transducere, eso es la palabra latina transducere, eso quiere decir en latín llevar para otra parte. La tradición lo que ha hecho es llevar a la gente para otro lado. La traducción ha llevado a la gente a donde la gente no quiere ir, queridos amigos. Allá es... eso es lo que ha hecho el sistema romano papal con la tradición. Tradición es llevar a la gente a donde no quiere ir. Por eso dice el Señor que el que no sabe, que el que está en tinieblas no sabe a dónde va. Es decir, no sabe para dónde lo llevan. El papado no le dice a la gente para dónde lo llevan. El papado no dice vamos para el cielo. El papado no dice viene Cristo. El papado no dice yo soy el que te va a llevar a donde Jesús. No, querido, nunca hablan de ese tema, es vedado totalmente. El papado no le dice a la gente cuál es su propósito, cuáles son sus planes. El papado nunca le dice a la gente para dónde los va a llevar, no, les habla y les habla y les habla y les habla y les habla pura filosofía intelectual y los envuelve como la culebra, queridos amigos, con su vaho en tonta y en boba al ratón y en tonta y en boba al conejo. Así el sistema romano papal ha hecho con la tradición. ¿Qué es tradición? Llevar a donde usted no quiere, llevar a otra parte, a un mundo. Y entonces nos dice el Señor que hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír estas verdades especiales para nuestro tiempo. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. No han abierto la Biblia porque le tienen miedo a abrirla, porque creen que los van a excomulgar y los van a echar de la iglesia. Dice, aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles, no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto de muerte no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente, queridos amigos. Al mundo se le va a informar, al mundo se le va a decir, dice la Biblia, todo será desenmascarado. Oiga lo que dice el espíritu de la profecía, dice los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero agigantados del poder papal, todo será desenmascarado. ¿Todo va a ser qué? Desenmascarado por la palabra de Dios, por la predicación de la palabra de Dios. Oiga, estas solemnes amonestaciones, advertencias, conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán, admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo, queridos amigos. Nadie va a quedar, ya por el solo hecho de usted ver allí recitar el cuarto mandamiento en el cabezote de este programa, ya quedó vacunado. Ya con eso el Espíritu Santo, cuando venga el alboroto, cuando vengan todos estos problemas, usted va a acordar, sí, yo oí que el sábado es el día del Señor y que no es el domingo, y en esta lucha yo me pongo del lado de ¿quién? Del lado de Dios. Yo me pongo del lado de adorar a ¿quién? A Cristo. No de adorar a ¿quién? A Salpapa y a Satanás. Y oiga lo que sigue diciendo.
El sábado. ¿Por qué el sábado? Porque el sábado, queridos amigos, tiene que ver con el culto y la adoración a Dios. Y el conflicto en esta tierra es por la adoración. ¿Por qué el domingo? Porque el domingo tiene que ver con la adoración, queridos amigos. Tiene que ver con la adoración ¿a quién? Al Papa. ¿Y tiene que ver con la adoración a quién? A Satanás. El diablo lo introduce a este mundo como el día del Dios Sol. No lo introduce como el día de su santidad. No lo introduce como el día de Satanás, porque entonces quedaría... Él trabaja es con el engaño, con la mentira, se metió y nos dice aquí que el sábado será la gran piedra de toque, la lealtad, pues el punto especialmente controvertido es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo o la señal o la marca de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Eso es así de simple y de sencillo, queridos amigos. Miren, profecías que vienen, que la gente no conoce. La gente está esperando terremotos, la gente está esperando inundaciones, la gente está esperando desastres, la gente está esperando es toda clase de mareas y de tsunamis. La gente está esperando es que la tierra se parta por la mitad, pero esas son cosas físicas, y el Señor dice, ya lo leímos ayer, que es para despertar. El Señor permite terremotos, desastres, incendios, inundaciones, el aumento de la delincuencia, todo el caos en la familia, todas esas cosas para que la gente despierte y diga, oye, nos llevó el diablo, estamos obrando contrario a esto, que vamos a buscarle el rumbo, el camino a esto, porque es que las soluciones a los grandes y graves problemas de la humanidad no están para mañana, no están en el futuro. La solución a los graves y grandes problemas de la humanidad está en el pasado, queridos amigos. Es allá en el pasado donde tenemos que ir a ver en qué punto y en qué momento de la historia fue que el papado pervirtió las cosas de Dios y desvió a la gente del conocimiento de Dios y quitó los ojos del mundo, del cielo, y los puso en él, en esta tierra y en este mundo pervertido y degradado por el pecado y la maldad. Allá en el pasado hay que buscar en la historia, en el pasado, a ver cómo fue que llegamos a la condición que llegamos acá, mirar cómo estos países que dicen ser católicos y cristianos, queridos amigos, están mostrando los frutos de ¿qué? Del espíritu de Lucifer, el caos que vemos en estos países llamados católicos, el crimen, la corrupción política, la corrupción económica, la corrupción de la salud, la corrupción de la educación, la corrupción de todo el mundo llevado, estos países llevados del diablo, la degradación más grande, la delincuencia en aumento, las cárceles repletas de todos los súbditos del papado, los garitos, los prostíbulos repletos de todos los súbditos del sistema romano papado. Entonces, ¿qué representante de Dios es que es? Porque la religión de Cristo lo que hace es elevar al hombre, lo que hace es santificar al hombre, lo que hace es revelar en el hombre la imagen y semejanza de Dios, devolverle la imagen y semejanza de Dios. Lo que hace es una semejanza del carácter de Cristo Jesús, queridos amigos. Eso es lo que hace Jesús, representante de Dios. ¿Representante de cuál Dios, queridos amigos? Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesucristo, queridos amigos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos del sistema romano papal? Aquí están expuestos, queridos amigos, a nuestro alrededor. En aumento la maldad, la iniquidad, la delincuencia, la prostitución, la sodomía del mundo. Todos son súbditos ¿de quién? Del sistema romano papal. Los senados llenos ¿de qué? De súbditos del sistema romano papal. Las cámaras, los congresos, los parlamentos llenos ¿de qué? De los súbditos del sistema romano papal. Las cárceles rebosantes ¿de qué? Súbditos del sistema romano papal. Todos esos criminales llenos de camándulas y de rosarios, y por toda parte se amarran, que la camándula, que se amarran el amuleto, queridos amigos, el talismán, porque eso es lo que el sistema romano le ha hecho para ver, que póngase el escapulario y no le va a pasar nada, queridos. Se amarran todo eso, pero ahí los ve, cuando los matan, los asesinan, en sus crímenes y todas esas cosas, van a darle el levantamiento,
llenos de escapularios, de camándulas y de todas esas cosas, por todo eso, que esos son amuletos, y eso el Señor dice que es satánico. Rosarios, amuletos, camándulas y todo lo que tiene que ver con escapulario y todo eso es satánico, queridos amigos. Eso es, esas estampitas y esas viercitas y esos bichecitos y esos cositos, eso es satánico. Eso no se lo inventó el sistema romano papal, eso lo trajo del paganismo de Satanás, queridos amigos. Y eso es lo que nos dice aquí, que el mundo va a quedar partido ¿qué? En dos: los que adoran y sirven ¿a quién? A Dios, y los que adoran y sirven ¿a quién? A Satanás. Dice, hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje, de las cosas que tienen que ver con el Señor y su palabra, como meros alarmistas, queridos amigos. ¿Cómo nos considera? Alarmistas, locos, chiflados, extremistas, fundamentalistas, terroristas religiosos. Eso es lo que nos dice, lo que dice el mundo, queridos amigos. Así que el clero, dice el Señor, hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. ¿Es verdad, padrecito, que el sábado es el día del Señor? ¿Qué le van a decir? Fábulas, mentiras. No, hijo, nosotros, la iglesia, Dios nos dio autoridad para cambiar la ley, y nosotros lo hicimos. Nosotros lo hicimos porque Dios nos dio poder y autoridad para cambiarla. Cuando la Biblia nos dice que es eterna, queridos amigos. Entonces dice aquí, la iglesia, el papado, el protestantismo, el espiritismo, apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, es decir, a los políticos, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Mire cómo será el conflicto. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos, se los amenazará con multas y encarcelamientos, a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe, pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance: pruébensenos nuestros errores por la palabra de Dios. Pruébense si el sábado no es de Dios. Pruébenos si el sábado no es el cuarto mandamiento. Pruébenselo por la palabra de Dios. Eso así será. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. A los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios se les tratará como rebeldes, así como a Jesús. Si eso hicieron con mi maestro, ¿qué no harán conmigo? O como él dijo, si esto han hecho con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Cegados por Satanás, padres y madres habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observen los mandamientos, los lazos de cariño se aflojarán. En fin, queridos amigos, será el caos sobre esta tierra y sobre este mundo cuando esto llegue. Mire, mucha cantidad de cosas, ¿sí? El caos por un lado ecológico, en los desastres, los terremotos, la confusión, la familia llevada del diablo, la cuestión laboral, la cuestión de los campos de concentración que son las ciudades, todo llevado del diablo, la delincuencia haciendo su agosto ya en este mundo, los políticos y los gobernantes impotentes ya de resolver los problemas de esta tierra y de este mundo. ¿Y en eso qué? Viene Cristo, queridos amigos. El diablo confundirá al mundo para que la gente no tenga tiempo para pensar qué debo hacer para ser salvo. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos, entrarán tu verdad. Quiero decirles, queridos amigos, vamos a seguir estudiando estos temas, las profecías que están por debajo de lo que la gente quiere ver. La gente quiere ver el desastre y todas estas cosas para decir eso es de Dios, pero no, queridos amigos, hay profecías más trascendentales debajo que están por ocurrir y que están ocurriendo y que van camino al cumplir. ¿Cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo? Vamos a verlo en nuestro próximo sábado. Quiero decirles, queridos amigos, traigan a los niños, traigan a los jóvenes,
Abran la palabra de Dios, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena semana. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los tiernos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre